Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes. Agradecer a todos, ¿no es cierto?, la presencia y también agradecer la posibilidad de poder presentar acá. Yo voy a presentar mi proyecto de tesis. El trabajo se titula Actividad metadiscursiva y construcción de la identidad en el examen oral de términos de estudio. Y voy a presentar este proyecto como proyecto de tesis, por lo tanto no es algo que está acabado. Y me interesa mucho presentar la formulación del proyecto porque ustedes todos, ¿no es cierto?, me pueden dar muy buenos comentarios y muy buenas orientaciones para cómo continuar, que es un trabajo que estoy comenzando recién ahora. En el español de Chile, según nuestro conocimiento, es prácticamente inexistente los estudios sobre una oralidad especializada. Antecedente importante sí es lo que se ha hecho en cuanto a la oralidad académica informal. Las interacciones grupales en el evento grupo de estudio que ha sido ampliamente investigado por el equipo que dirige la doctora Ana María Harvey. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿No es cierto? Se le ha dedicado muy escasa atención porque siempre ha estado la idea de que la oralidad es una capacidad en ejercicio permanente y por lo tanto no debe, que se desarrolla con la práctica, por lo tanto no necesita ser practicada, ¿no es cierto? Pero sabemos, ¿no es cierto?, que es una oralidad especializada y formal y por lo tanto requiere de un aprendizaje dirigido y explícito. Y por eso entra en este marco también lo que ha hecho el cuerpo de reflexión que ha hecho la alfabetización académica. Eso da la siguiente hipótesis de trabajo. Las acciones metadiscursivas desplegadas por los participantes de la instancia evaluativa oral no solo constituyen estrategias de corrección retórica, sino que además tienen fuerte repercusión en la configuración de la identidad discursiva. O sea, partiendo de la base que esta dimensión metadiscursiva no solo está cumpliendo funciones de conectar el discurso o de ser una estrategia, ¿no es cierto?, para ir hilando y para ir organizando el discurso. Partiendo de la base de que la comunicación académica no solo es la transmisión clara, ordenada y objetiva del conocimiento o de las informaciones, sino que también la comunicación académica busca producir efectos en la audiencia. ¿No es cierto? Y ahí justamente se ve nuevamente en el tribunal, ser evaluado, ser juzgado, y cómo eso tiene repercusión en la identidad del sujeto, ¿no es cierto? Con esta, como dice Couto, estas angustias muy arcaicas del sujeto de despedazamiento o de la pérdida de la propia integridad del sujeto. Justamente eso. Bueno, eso es básicamente la formulación del proyecto. Y bueno, en las preguntas tal vez puedo comentarle algunas otras cosas, pero ya se me acabó el tiempo de exposición. Muchas gracias. Me parece muy interesante. Y me gustaría preguntarte en particular dentro del marco teórico o de las conceptualizaciones que hiciste en un inicio, tú hablaste de acciones metadiscursivas, ¿cierto? Sí. La noción de acción, me imagino que tiene que ver con el tema de la oralidad, está tomada desde la perspectiva completa de la acción, es decir, virtualidad, etcétera, o está tomado desde de alguna perspectiva sistémica que podría de repente tener esa denominación. Sí, o sea, el tema de actividad metadiscursiva, ¿no es cierto?, está tomada para justamente enfocado desde la acción, ¿no es cierto?, pero no está tomado desde la tradición sistémica, ¿no?, sino que está tomado dentro de una tradición, ¿no es cierto?, de estudios de la interacción. Por lo tanto, sí, va a ser muy importante lo que tú dices de estudiar no solamente lo lingüístico. Obviamente para la tesis no voy a poder abarcar todo, pero sí un aspecto muy importante que yo he estado detectando porque hice una indagación exploratoria en un evento, tiene que ver con la prosodia, y eso es algo que yo quiero tomar, el análisis entonacional, justamente que acompañan estos indicadores metadiscursivos y muchas veces no tomados, no necesariamente que hayan emisiones segmentales, ¿no es cierto?, pero hay veces suprasegmentos que no tienen por qué estar asociados a indicadores metadiscursivos, pero que están cumpliendo funciones metadiscursivas debido a el tipo de entonación, a la configuración prosódica que se da. Gracias. Sí, bueno, me parece muy interesante que investigue estos aspectos de identidad en tu trabajo y entiendo que te refieres a la elaboración identitaria a través del discurso y del diálogo, ¿no? Claro. Ahora, claro, identidad es un concepto muy amplio, muy a veces mal definido también.
Me gustaría saber a qué aspectos de la elaboración identitaria te refieres o lo que te interesa más, si puedes darnos una idea más precisa. Más precisa. Bueno, justamente a lo que me refiero, tomando el concepto de identidad discursiva de Zimmerman, ¿no es cierto? Basándome en Zimmerman, lo que tiene que ver con, y tomando desde Goffman el footing, el posicionamiento, ¿no es cierto? Es decir, lo que me va a interesar es lo que llama Zimmerman, ¿no es cierto?, la identidad discursiva o el rol discursivo, es decir, aquel que se va generando en línea, es decir, momento a momento en la interacción. Y básicamente es entonces esa proyección, ¿no es cierto?, la proyección o construcción identitaria, ¿no es cierto?, se refiere a aquella que se va construyendo y que puede cambiar, que puede modificarse, justamente porque una construcción, ¿no es cierto?, que no está, que va a estar, que no está fijada de antemano, ¿no es cierto?, y que va a responder a diferentes fines interactivos, interaccionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto entre lo que se hace y lo que se dice con el discurso? Obviamente una identidad asentada en el discurso. Y por eso hay otras categorías como lo de los roles situados, ¿no es cierto?, que están asociados, roles que están asociados a la situación de comunicación, que en este caso son examinador y examinando, o el docente y el profesor. Pero esos roles se van desdibujando a lo largo de la interacción justamente en este intento por convencer a su audiencia especializada, ¿no es cierto?, el que está exponiendo, de que domina, ¿no es cierto?, un área del saber, domina, y no solamente domina un área del saber, sino que también está dominando las formas institucionalizadas de hablar de su disciplina y de su unidad académica.